Vamos a leer un extracto del artículo Inmigrantes japoneses en Baja California 1939-1945 de la autora Catalina Velázquez Morales, publicado en la revista Clio, año 2006, Nueva Época, volumen 6, número 35. Comencemos. Desde el momento de su ingreso a Baja California, ya fuera como trabajadores o inversionistas, los inmigrantes japoneses formaron parte de importantes procesos productivos. En el Valle de Mexicali trabajaron en el sistema de riego y siembra de algodón, mientras que en Maniadero y Rosadito se dedicaron al cultivo de legumbres y hortalizas. Su participación en las actividades pesqueras con técnicas especializadas fue determinante para el progreso de esta industria. Sin embargo, el panorama económico y político que hasta ese momento les permitió jugar un papel relevante en el desarrollo económico de la región se modificó en 1942, cuando a raíz de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial se ordenó el traslado de los residentes japoneses a ciudades del interior del país, medida que desencadenó una serie de reacomodos en las áreas productivas dominadas hasta ese momento por inmigrantes japoneses. Contexto histórico. La firma del Tratado de Amistad y Comercio entre México y Japón en noviembre de 1888 abrió la posibilidad para que arribaran a nuestro país los primeros grupos de japoneses como colonos. Los procesos migratorios de chinos y japoneses resultaron relevantes en el desarrollo económico de la región baja californiana, en tal medida que fueron ellos los que impulsaron las actividades productivas ligadas a las características geográficas de cada zona. Sin estos trabajadores, el cultivo de algodón en el Valle de Mexicali, la pesca en Ensenada o el desarrollo agrícola en el Valle de Maniadero hubieran seguido procesos productivos diferentes. Los pescadores japoneses, algunos especializados en el buceo y en la captura de especies como el atún y la sardina, sentaron los cimientos para la industria pesquera en Baja California durante el periodo comprendido entre 1903 y 1945. Establecer la cantidad de japoneses que se asentaron en Baja California durante el periodo que se analiza en este trabajo resulta difícil, ya que las cifras por lo regular no son muy contradictorias. Sin embargo, para tener una idea aproximada sobre su número, se elaboró un cuadro tomando como base las cifras de producción por Delia Salazar. Sin embargo, cuando se analizan los registros de extranjeros que se encuentran en el AGN, se obtienen cifras diferentes. El Servicio de Migración registraba los datos personales de cada uno de los inmigrantes extranjeros que se encontraban en el país entre 1933 y 1936. Gracias a esta información es posible identificar las principales características de 649 inmigrantes japoneses que radicaban en Baja California, los cuales en su mayoría ingresaron al país por Salina Cruz, Oaxaca, en 1907. Se puede identificar un grupo que se dedicó a la agricultura en el Valle de Mexicali. Su edad oscilaba entre los 14 y los 22 años. Entre 1926 y 1930 ingresó a Baja California el mayor número de buzos y pescadores cuyo trabajo resultó importante para impulsar el desarrollo de la industria pesquera. Su arribo fue resultado de diversas circunstancias como el endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos. En 1907 se aprobó una ley que prohibía a los japoneses poseer tierras en California. La aplicación de esta disposición junto con otras de carácter racista provocaron el aumento de los ingresos ilegales en ambas direcciones de la franja fronteriza. Mientras tanto, entre México y Japón se firmó en 1917 un convenio para que los médicos farmacéuticos, dentistas, parteros y veterinarios ejercieran libremente su profesión. A partir de la década de los 20, los inmigrantes japoneses que se desplazaban a través del territorio mexicano de sur a norte no podían cruzar la frontera, por lo cual se vieron obligados a establecerse en la franja fronteriza mexicana, involucrándose en el desarrollo de diversas actividades en la ciudad Juárez, en torno al comercio de abarrotes, en Mexicali el algodón, en Ensenada y en Tampico la pesca. Durante este periodo se registra el mayor número de ingresos para Baja California. Algunos se dedicaron al cultivo del algodón en el Valle de Mexicali. Los que optaron por Tijuana trabajaron en el comercio y los servicios, mientras que los que llegaron a Ensenada impulsaron las actividades relacionadas con la pesca. Para mencionar algunos resultados de su actividad como agricultores durante la década de los 30, según Ota Mishima, los inmigrantes japoneses llegaron a administrar una extensión de 81.000 hectáreas en el Valle de Mexicali, de las cuales se podía levantar una cosecha de 10.000 pacas de algodón con un valor de $450.000.
La inversión ascendía a $300,000, de los cuales $200,000 habían sido aportados por la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, que se encargaba de dinero a los japoneses, prestar dinero a los japoneses. Había otro grupo de japoneses en el Rosario, al sur de Tijuana. Se dedicaba al cultivo de hortalizas en predios que tenían por contratos de aparcería o arrendamiento. En las actividades pesqueras, sin embargo, encontrarían en las costas bajacalifornianas un campo de trabajo e inversión más propicio para sus actividades, circunstancia que coincidió con el interés de Abelardo L. Rodríguez. En la memoria administrativa del gobierno del Distrito Norte de la Baja California se asentó la relevancia que durante la administración de Abelardo L. Rodríguez se concedía a los recursos marinos. Las costas del territorio de Baja California aproximadamente tenían una extensión de 3,000 kilómetros, y aunque cerca de la mitad correspondía a cada uno de los distritos, en lo concerniente a la pesca, toda la península dependía de una sola oficina. Por ello resultó muy difícil vigilar adecuadamente el extenso territorio. La pesca clandestina se volvió una práctica cotidiana, situación que empeoraba por los irregulares en las políticas migratorias respecto al ingreso de los japoneses. Ante esta situación se trató de regularizar esta actividad por medio de concesiones. En 1912, Aurelio Sandoval, a través de la Compañía Internacional de Pesquerías, logró que el técnico japonés Kondo Masaharu realizara una visita a las costas de Baja California, con el propósito de interesarlo en la explotación del abulón. Los sitios elegidos fueron San Roque, la isla de Cedros y la bahía de Tortugas. Es probable que entre los primeros contratos que se firmaron entre pescadores japoneses y mexicanos se encuentre del 4 de diciembre de 1912 entre Luis H. del Río, presidente de la compañía La Pescadora S.A. de Ensenada, con el señor M. Kondo de San Diego. Las partes acordaron formar una sociedad para la explotación de los productos marinos y sus derivados, fueran salados, secos o empacados, con excepción de ostra perla, concha perla y ballenas. No se extraería pescado ni langosta para la exportación. La zona que amparaba este contrato se ubicaba desde Punta Banda hasta Cabo San Lucas, en la costa occidental de Baja California, en el Océano Pacífico. Según lo acordado, Aurelio Sandoval y E. González aportaría sus derechos de pesca y Kondo sus conocimientos y su trabajo, así como el capital que fuera necesario para la exportación del negocio. Kondo se comprometía a llevar a los empleados de Sandoval y González en sus embarcaciones a los puntos que estuvieran como destino, sin cobrarles nada, para cumplir con el convenio, y por sugerencias de Kondo se contrataron 43 especialistas en buceo, conservación e industrialización en las provincias japonesas de Iwate, Ibaragi, Ishikawa, Shiba y Mie, quienes llegaron a bordo del Chitose Maru. Sin embargo, al poco tiempo resultó evidente que Kondo solo podría cumplir con lo estipulado hasta el último de diciembre de 1915. Después dejó de pagar los $500 mensuales a cuenta de las utilidades y empezó a disponer de los productos de la asociación, exportándolos a Estados Unidos, y para octubre de 1917 debía $7,000. El señor Kondo no tiene más bienes en esta demarcación judicial que cierta cantidad de abulón seco y alguna cantidad de concha del mismo marisco, y los útiles y enseres que ha empleado en la explotación del negocio de pesca contratado con la pescadora, todo lo cual se encuentra en Isla de Cedros y algunos otros puntos de la costa de la jurisdicción de este juzgado. Posteriormente, Kondo Masaharu organizó la Compañía de Fomento Industrial Mexicano con el propósito de dedicarse a la pesca de atún. Contrató los servicios de más pescadores japoneses que arribaron a Bahía de Tortugas en la goleta Tony Maru en febrero de 1920, tomando como base esa bahía, y 4 embarcaciones pequeñas y largas varas de bambú emprendieron con éxito aquella pesquería y montaron una planta empacadora. En 1923 se suspendió el ingreso de los inmigrantes japoneses a México, excepto los de tipo Yobiyosuke y Yasashin Hanayome, sistema que se refiere a una inmigración libre, no de contrato, en la cual el inmigrante es avalado por otro japonés ya establecido. En países como Estados Unidos, Perú, Brasil o México, muchos japoneses que habían alcanzado cierta prosperidad tenían dos opciones: una, regresar a Japón con la fortuna acumulada, o quedarse. En este caso, solían invitar a familiares, amigos o prometidas y ampliar el negocio que habían comenzado. Este sistema se utilizó sobre todo en la época de restricción a la emigración.
Las actividades pesqueras, con el apoyo de pescadores, técnicos e inversionistas japoneses que emigraron bajo el sistema Yobiyose, que se consistía en la posibilidad de ingresar a un país mediante una carta llamada a amigos o familiares ya residentes. Este sistema se utilizó sobre todo en la época de restricción a la inmigración y porque los japoneses, igual que los chinos, preferían trabajar con sus connacionales. En 1924 se autorizó una concesión importante a Kondo Masaharu, quien podría dedicarse durante 15 años a la explotación de peces y algas marinas en el Mar de Cortés y en la costa del Pacífico. A cambio de esa licencia, Kondo se comprometió a establecer 3 plantas empacadoras de productos pesqueros. Después de un año, al no cumplir con lo estipulado de la autorización, se le retiró, aunque después se le otorgó nuevamente con el mismo plazo para explotar langosta y abulón. Posteriormente se le uniría Shin Shibata, también pescador a gran escala, ambos originarios de Wakayama, Japón, de donde trajeron a los trabajadores que necesitaban para impulsar su proyecto pesquero. Al poco tiempo a Shin Shibata se le otorgó otra concesión con la condición de abastecer empacadoras mexicanas como la Pesquera del Pacífico, propiedad del general Abelardo L. Rodríguez, y la Pesquera de Bahía de Tortugas. Finalmente, en 1928, Masaharu Kondo empezó a trabajar su planta enlatadora de abulón y atún de Satsuma Ace, utilizando barracudas de esta. De esta forma se convirtió en el primer empresario japonés que exportó abulón seco en grandes cantidades, amparado en la concesión de la Compañía Internacional de Pesquerías, representada por Próspero Sandoval. Para ese momento, en la planta trabajaban 350 japoneses y el representante en Ensenada era Luis Inoue. Paralelamente a la actividad industrial que se fue desarrollando encabezada por Kondo y sus asociados, se puede mencionar la de los hermanos Carlos, Luis y Enrique Bernstein Riverol, quienes desde 1920 instalaron en San Quintín una planta pequeña para enlatar abulón y registraron la marca Calmex el mismo año. Además instalaron otra en Cabo San Lucas, para lo cual también contrataron barcos y personal japonés. En 1924, Abelardo L. Rodríguez y Elías Pando se asociaron con los hermanos Bernstein y organizaron la Compañía de Productos Marinos S.A. para manejar la planta que estos últimos habían instalado en Cabo San Lucas. Posteriormente harían algo similar con la empacadora de Isla de Cedros. En 1926 los Bernsteins terminaron la instalación de su planta en Isla de Cedros, la que contaba con una caldera y 3 retortas, una máquina cerradora y planta de energía eléctrica de 15 HP. Iniciaron el enlatado de abulón. 16 buzos japoneses extraían y entregaban 15 toneladas diarias. En la planta trabajaban 48 personas. Ese primer año se empacaron 50.000 cajas que se transportaron a Ensenada en el barco Grimes para ser exportadas posteriormente al Japón. Otra empresa exitosa fue la Industrial de Ensenada, dirigida por Takatsunosuke Takasaki, primera en trabajar el atún. Durante la segunda mitad de la década de los 20 se impulsaron las actividades pesqueras. Empresarios de Ensenada adquirieron concesiones para exportar abulón fresco, estableciéndose las primeras plantas empacadoras en 1929. Se prohibió la venta al exterior de abulón, ya fuera seco o fresco, y en 1933 se fijó la talla mínima para su captura. El 19 de marzo de 1935 se publicó en el Diario Oficial el contrato de concesión otorgado por la Secretaría de Agricultura y Fomento a Aureliano A. Anaya, el cual tendría una duración de 15 años. De esta forma adquirió el derecho a explotar la pesca en las aguas nacionales del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California. Podría enviar los productos a la venta en su estado natural o industrializarlos para convertirlos en aceites, abonos, grasas para cocinar o simplemente empacarlos. Sin embargo, tenía el derecho de traspasar la concesión a cualquier persona o entidad jurídica, con lo cual se desvirtuaba el propósito de la concesión. Posteriormente se consideró que la inversión de Anaya de 600.000 pesos era muy reducida para trabajar una zona tan extensa. En 1930 los hermanos Bernstein vendieron la Compañía de Productos Marinos S.A., la planta empacadora de abulón que construyeron y operaban en la isla de Cedros. Se asociaron con Abelardo L. Rodríguez y juntos fundaron la empresa pesquera Isla Cedros S.A. para seguir operando la planta existente en Isla. Posteriormente, en 1936, gracias al éxito que estaban logrando los pescadores japoneses, proliferaron las actividades en torno a la pesca,
las procesadoras de alimentos y las empacadoras, a tal grado que solicitaron autorización para introducir barcos, redes e instrumentos de pesca libres de impuestos, además de que se facilitara la inmigración de técnicos japoneses. El gobierno aceptó y para 1940 había alrededor de 300 trabajadores japoneses expertos en pesca, adiestrando a trabajadores mexicanos en la captura de abulón, langosta, sardina y atún. Los japoneses introdujeron el buceo con escafandra, lo que les permitía sumergirse en aguas más profundas. Lograron el monopolio de la pesquería y exportaron el producto, carne y concha, a Oriente a través de Estados Unidos. La captura fue tan intensa que en 6 años las zonas tradicionales quedaron totalmente agotadas. La actividad se redujo entonces al área entre Isla San Jerónimo y Punta San Hipólito. Hasta aquí voy a leer, muchas gracias. Les recuerdo que no leo comentarios a pie de página, tampoco notas entre paréntesis, y el artículo contiene muchas tablas que es conveniente revisar por uno mismo. Gracias.